El asesino del Zodíaco. Tengo dolor de cabeza desde que maté a un niño. Aquella fue la primera confesión que resonó en un programa de radio estadounidense. El asesino del Zodíaco había llamado al programa para pedir ayuda a su presentador. Necesitaba atención médica. Decía matar para librarse de las terribles migrañas que lo atormentaban. Uno de los crímenes más aterradores cometidos por este asesino sin rostro fue el de una camarera de un restaurante italiano que sentía que alguien la observaba y la perseguía desde un tiempo atrás. Vivía con miedo y no dudó en contárselo a su entorno. De hecho, hubo un fin de semana donde ese terror se acrecentó. La joven dio una fiesta en su casa en la que invitó amigos, familiares y aparte del vecindario. Sin embargo, se presentó un desconocido. Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado y con gafas. No dejaba de observarla sentado en una esquina y tampoco se relacionaba con nadie. Aquella actitud tan inquisitiva comenzó a intranquilizarla. Este hombre no comía, no sonreía, ni tampoco quería que conociese a su familia. Nadie supo jamás la identidad de aquel misterioso invitado. Tras este incidente, ocurrió la tragedia. Era el 4 de julio de 1969, día en el que Darlene había hecho varios planes con su marido, parientes y amigos. Aquella noche era especial. Se elegían mis fuegos artificiales y su hermana Linda era una de las participantes. La camarera quería tenerlo todo listo para la ocasión, pero un hombre la estaba buscando. Aquel desconocido al que tanto temía Darlene insistía en hablar con ella. Incluso, una testigo aseguró haberla visto charlando con un individuo corpulento en el aparcamiento del restaurante italiano donde trabajaba. Tras varias horas y casi a medianoche, una nueva llamada alertó a la joven, que esta vez sí pudo hablar con su interlocutor. La conversación fue breve, pero tan importante como para dejar a su hija con la niñera y salir en busca de su amigo Michael. La excusa: necesitaba comprar fuegos artificiales. Sin embargo, minutos después de recoger a Mike e iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirles a toda velocidad. El asesino del Zodíaco acababa de emprender una nueva cacería. Darlene dio varios giros bruscos para despistar a su perseguidor, pero sin saberlo, terminó dirigiéndose al extrarradio. El desconocido les empujaba hacia un callejón sin salida. El coche hostigador se colocó a la derecha de Darlene, a la altura del copiloto. No veían de quién se trataba, solo una silueta inmóvil que los miraba fijamente. Aquella figura alta y de cabeza grande le resultaba muy familiar. Entonces Darlene sintió pánico y reanudó la marcha. En unos segundos el vehículo le cortó el paso con una maniobra habitual de la policía. El desconocido se bajó del coche y con una linterna en la mano se acercó a la pareja. Zodiac, como le dicen al asesino del Zodíaco, disparó su pistola hacia el interior del coche. De las 9 detonaciones, 2 fueron a parar a Mike, pero 7 impactaron en Darlene. 4 en los brazos y el resto en la espalda, el pulmón y el ventrículo derecho del corazón.
la camarera terminó por desplomarse sobre el volante. Cuando parecía que todo había terminado, el desconocido volvió a arremeter contra Darlene. 2 tiros más para rematarla. Aquí fue entonces cuando su amigo consiguió reconocer al homicida. Era el perturbador hombre de la fiesta. Tras el crimen, el asesino inició su particular periplo telefónico con la policía. Llamó al departamento de policía de Vallejo para informar del asesinato y darles la dirección exacta donde podrían encontrarles. Además, confesó ser el autor de un crimen del año anterior. El asesino del Zodíaco colgó antes de identificarse. Después de aquella llamada, todo cambió para este criminal. Ahora necesitaba notoriedad pública, así que decidió ponerse en contacto con algunos periódicos locales. Las hojas de sus cartas estaban escritas a rotulador, con faltas de ortografía y con una caligrafía pequeña, apretada, fría y en un tono muy amenazante. Eran notas con información crucial que solo podían conocer los investigadores y el autor de los crímenes. En una de sus cartas no solo detallaba de los asesinatos, sino que también inició un macabro juego. Quería que los periódicos disfrazasen un criptograma con 8 filas y 17 símbolos distintos, porque allí se escondía su verdadera identidad. Además, la misma venía firmada con un símbolo muy peculiar, el visor de una pistola. Este signo terminó convirtiéndose en la famosa rúbrica del asesino del Zodíaco en todos sus homicidios. Pese a que un diario resolvió el enigma y publicó la solución, el asesino del Zodíaco volvió a matar. Fue el 27 de septiembre y sus víctimas fueron otra pareja, Cecilia y Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él salvó su vida logrando relatar el suceso e incluso dando un retrato robot. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atraparlo. Incluso el asesino volvió a dejarles su mensaje cifrado en la puerta del coche. 2 semanas luego de eso, Zodiac volvió a matar. Esta vez su objetivo fue un taxista de la Union Square. Lo observó mientras esperaba en una parada y cuando el conductor Paul se disponía a recoger a un pasajero, alguien lo detuvo. El asesino se subió y le indicó una dirección en un barrio residencial, pero cuando llegaron al destino, el homicida la agarró fuertemente del cuello, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha, cerca de la sien, y le disparó a bocajarro. La bala perforó parte del cráneo, y sin perder el tiempo, el asesino se puso en el asiento del copiloto. Agarró la cabeza del conductor, se la puso en su regazo y le arrancó un trozo de camisa. Con ese trozo de tela en la mano salió del coche y comenzó a limpiar sus huellas, pero la policía no andaba lejos. Luego de este crimen, decenas de agentes peinaron la zona en busca de sospechosos. Aunque el autor de aquella tragedia estaba a tan solo 300 metros, no pudieron dar con él. Zodiac se guardó el trozo de camisa en su chaqueta y reprendió la marcha, no sin antes percatarse que un coche patrulla llevaba un buen rato observándole. Acercaron el vehículo hasta el suyo, pero no se percataron que era el asesino. El homicida volvió a escaparse y a reírse de la incompetencia de la policía. Lo tuvieron delante de sus narices y no se dieron cuenta de nada. El asesino, aún más confiado, enviaba otras notas a los periódicos de San Francisco. Era el 14 de octubre. La misa comenzaba como siempre con un Zodiac al habla, seguido de los múltiples detalles que complementaban la escena del crimen del taxista.
Junto al escrito incluyó el trozo de la camisa manchada de sangre con la que borró todas las huellas. No quería que hubiese alguna duda sobre la autoridad de ese último crimen. Además, lanzó una nueva amenaza, esta vez a los más pequeños. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. Hasta ese momento se realizaron varios retratos robots de Zodiac y los investigadores tenían en el punto de mira a varios sospechosos. Pero había uno que encajaba con el perfil criminal del asesino. Se llamaba Arthur Lake, un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa y cuyo extraño comportamiento hizo desconfiar a sus propios familiares tras los crímenes de 1971. Era un apasionado de los rifles y las armas. Lo encontraron con un cuchillo ensangrentado. Tenía escondida una carta repleta de símbolos extraños y portaba un reloj marca Zodíaco y un anillo con la letra Z. Parecía que todas las piezas iban encajando. En cuanto la familia contó su mal presagio a los investigadores, acudieron rápidamente a la caravana. No lo encontraron. Aún así, los detectives registraron su propiedad. El olor era nauseabundo. Corazones de animales, hígados, cadáveres de roedores mutilados y todo ello entre la basura. Le detuvieron en cuanto cruzó la puerta. Ya en prisión le realizaron toda clase de pruebas periciales, una de ellas para comparar su letra con la de las cartas del asesino. Pese a los indicios, se demostró que dicho hombre no era Zodiac. También lo corroboró la identificación de las huellas, tanto de los dedos como de las palmas de la mano, que tampoco coincidían con las encontradas en las escenas de los crímenes. En todo el tiempo que Allen permaneció en la cárcel, escribió a su familia y amigos sobre su inocencia. Incluso tras su muerte en agosto de 1992, se comparó una muestra de su ADN con una encontrada en una de las cartas de Zodiac. Pero una vez más, ninguna coincidencia. ¿Aquel hombre era realmente inocente? No hay una respuesta clara, porque entre las lagunas de la investigación encontraremos que desde junio de 1971 hasta enero de 1974, las cartas de Zodiac se interrumpieron de forma misteriosa. Fechas que coinciden curiosamente con el registro interrogatorio de la caravana de Allen, y con cada crimen el asesino siempre lo reivindicó. Cada año salen nuevas hipótesis acerca de la identidad de uno de los asesinos en serie más importantes del siglo XX. Una de las últimas nos lleva hasta Gary Stewart, en cuyo libro The Most Dangerous Animal of All, publicado en 2014, asegura ser el hijo del asesino del Zodíaco. El nombre del criminal es Urban Best Jr. y su aspecto se correspondería perfectamente con el del retrato robot Zodiac tras el crimen del taxista. Además, Gary afirma que su padre tenía la misma cicatriz en sus huellas dactilares que las del homicida y que ambos firmaban del mismo modo, pero se trata de una teoría más de una larga lista. Habían muchas hipótesis, muchos sospechosos. Tras una breve investigación en 1996, se descartó una posibilidad que apuntaba a un científico terrorista de los Estados Unidos que enviaba cartas bomba. ¿Estaríamos, por tanto, ante el crimen perfecto? Con los datos sobre la mesa, podemos decir que sí. Hasta el momento lo es, porque pese a las pruebas y los indicios recabados, jamás se ha demostrado quién o quiénes son los verdaderos culpables. El asesino podría estar tomando café a tu lado, podría estar sentado en la parada del autobús, podría estar acechándote,
pero ni siquiera te darías cuenta. ¿Y vos, ya conocías al asesino o estos datos te dejaron perplejo? Si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video de Curioso por Naturaleza.